Él alista y prepara el caballo para la batalla. Cada uno de nosotros somos preparados para la guerra. Cada uno de nosotros somos preparados para la batalla. Usted ha sido preparado para ganar almas para Él. Usted ha sido preparada para ir y evangelizar y ganar almas para Cristo. Para eso Dios nos prepara. Dios no nos prepara para llenarnos de conocimiento y estemos retrocediendo. Dios no nos prepara llenando desde la teología solamente para que tú lo vivas, para que formes tu doctrina. No, Dios te prepara en el conocimiento, en la palabra. Dios te prepara en el terreno para que seas el instrumento de Jehová, para que vayas delante peleando y Dios está contigo, hermano mío. A su nombre. Amén. Es importante el esfuerzo para tener victoria. Si un cristiano, una hija, un hijo de Dios no se esfuerza, no hay victoria. Por eso dice la Escritura: esfuérzate y sé valiente. A su nombre. A veces nosotros, nos rendimos. Vamos al ayuno, bajamos del ayuno y ya nos congregamos. A su nombre. Fácil nos rendimos. ¿Quién vive? El guerrero se forma en la batalla, en las alturas, para que traiga y sea un portador de la gloria, para que en esa casa de vida sus hermanos también se llenen de lo que usted ha sido rebusado. A su nombre. A veces nosotros condicionamos a Dios. Dios nos lleva en los procesos, estamos en los procesos, pero a veces nos cansamos y no venimos a impartir lo que Dios nos ha llenado. A su nombre. Nosotros tenemos que impartir lo que Dios nos llena. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso Dios, como dice la Escritura en Proverbios 21:31, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Creemos muchas veces nosotros que todo lo que tenemos es gracias a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia. A veces creemos que nosotros todo lo que tenemos es porque realmente tenemos la economía o el poder o la autoridad. A su nombre. Pero a veces nos equivocamos. Hay muchos hermanos míos que se retiran de la iglesia, que se apartan 1 mes, 2 meses y les va bien. Y tienen de todo, la comodidad. Y a veces tienen abundancia. 1 año y están de repente haciendo cosas indebidas, tomándose un vinito, bailando su chacatán, escuchando música del mundo. 1 año y medio presentan ya realmente anomalías de que el apartarse de Dios no era lo correcto. 2 años, se dan cuenta de que todo lo que aparentemente era luz o brillaba se decepcionan. Vienen las enfermedades, vienen los problemas de hogar, la separación. Si tienen hijos, los hijos se fueron en la droga, en el alcohol, porque se apartaron de Dios. Pero Dios siempre está ahí esperándoles con los brazos abiertos. Porque cuando Dios prepara a un guerrero, Dios nunca pierde la esperanza que ese guerrero vendrá nuevamente. Él siempre está esperando a su guerrero. A su nombre. A su nombre. El guerrero podrá caerse, tropezarse, podrá enlodarse, ensuciarse, pero ahí está su Padre para ayudarlo y levantarlo. A su nombre. A su nombre. Hermanos, no podemos nosotros quedarnos quietos o estáticos sin ir a la línea de batalla. El enemigo te va a atacar las veces que él quiera. Si usted está estacionado, si usted está estancado, siempre lo va a atacar. Te va a atacar en la economía, en la salud, te va a atacar con los hijos, en el hogar, con la familia. Pero si tú estás en la línea de batalla, él te va a respetar y va a estar lejos de ti. Por eso nosotros debemos siempre estar presentes en los ayunos, en los altares de oración, en el clamor de madrugada, en los ayunos en la montaña, en los evangelismos,
en el clamor de madrugada, congregando en la casa de vida. Ese es el cristiano que Dios lo prepara en la batalla. A su nombre, a su nombre. David fue preparado a las alturas. Y él fue preparado, hermano mío, gloria a Dios, entre osos y leones. ¿Quién vive? David no tenía experiencia de guerra, ni estrategia de guerra, pero Dios lo estaba preparando en las alturas. Siendo un pastor de ovejas, Dios lo preparaba entre osos y leones. A su nombre. Por eso donde tú estás, Dios te está preparando. Y va a haber desánimo, desaliento. Y va a haber muchas piedras, obstáculos que vas a tener. Pero todo eso Dios lo está permitiendo porque quiere formarte de un carácter de guerrero. Dios te está formando para que tengas realmente el espíritu de un guerrero vencedor, un guerrero que no le tiene miedo a nada, un guerrero que no le tiene miedo a ninguna persona. Es un guerrero que pasa los límites de lo natural y va a lo sobrenatural, porque en lo sobrenatural está el poder de Dios, está la gloria de Dios. A su nombre, alábale con fuertes palmas al Rey de Reyes, hermano. A su nombre. No es con tu fuerza, pero tienes que esforzarte para tener victoria. A su nombre. Pregunto, ¿de quién es la victoria? Tres de más, el resto no sé, de su negocio y su trabajo. Dice. ¿De quién es la victoria? La verdad no se le escucha. Ellos siguen de su fuerza, su músculo, dicen ellos. Varones, ¿de quién es la victoria? Varonas, ¿de quién es la victoria? Toda la iglesia, ¿de quién es la victoria? De Jehová. Alábale con fuertes palmas al Señor. Amén. De Jehová es la victoria. Toda victoria, todo logro que usted tenga en la vida es de Jehová la victoria. De Él es la gloria. A Él dele la gloria. A Él dele la gloria. A su nombre. A su nombre. Amén. Vamos a ver el caso de David. Vamos a la Biblia. Primera de Samuel 17, 45, 46. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46. Dice la escritura: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Toma asiento. A su nombre. A su nombre. Iglesia de Dios, David no era formado en un cuartel en espada con escudo. David no estaba formado entre una vestimenta, una armadura sólida. David era un pastor de ovejas. A su nombre. Era un jovencito delgadito, ni siquiera era musculoso. A su nombre. Él no sabía de guerras. Él no sabía coger la espada, pelear con una espada, ni usar el escudo. A su nombre. Pero David estaba siendo formado en el campo, en las alturas, entre osos y leones. A su nombre. Dios te forma en el lugar donde tú estás. Pero en el lugar que tú estás, Dios te forma, pero tienes que ser íntegro y obediente, porque de ahí Dios te llevará a otros niveles que tú ni siquiera te lo has imaginado. Pero eso va a depender de la obediencia, de la fidelidad que usted tenga ante Dios.
El ser humano no entiende las etapas y los procesos. Por eso muchas veces los procesos y las etapas de las personas muchas veces tienden a ¿qué? A desanimarlo, a desalentarlo. Por eso muchos cuando necesitan trabajo, ¿qué es lo que hacen primero? Corren a buscar trabajo. ¿Qué hace cuando necesitan dinero? Corren a los prestamistas. Y cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que hace? Corre al médico. A su nombre. Los hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es correr a la línea de batalla, a la presencia de Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso, hermanos, David, gloria a Dios, él tan solo con un puñado de piedras y una honda pudo vencer a un soldado, a un guerrero de espada y escudo, a un guerrero preparado, a un gigante que todos le tenían miedo. A su nombre. David no tenía miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque estaba formado en la línea de batalla por el Creador del cielo y de la tierra. Mientras usted está formado en la calle, con los grupos, con las personas, Dios te quiere formar en su presencia. Dios te quiere formar en los ayunos. Dios te quiere formar en la vigilia. Dios te quiere formar en las casas de vida. Hay que perseverar. Hay que ser obedientes, hermano. A su nombre. A su nombre. Por eso David lo enfrentó al gigante. Él le dijo: tú vienes a mí con espada, escudo y jabalina, pero has provocado tú a mi Dios, y Él hoy mismo te entregará en mis manos. Hermanos, un jovencito que no tenía protección de armaduras lo enfrentaba a un gigante, a un hombre de batalla, a un guerrero de batalla, y no tenía miedo de nada. Solo él le hablaba. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo lo guiaba. A su nombre. Cuando usted le guía el Espíritu Santo, usted no tiene que tener temor ni miedo de nadie. Usted se le enfrenta a cualquier gigante, porque es el mismo Dios que va delante de usted. A su nombre. A su nombre. David no necesitó de lanzas. David no necesitó de espadas para destruir el gigante. Solo necesitó el poder de Dios sobre él. Si usted no aprende a pelear con el Espíritu Santo, porque es Él el que te da poder, de nada sirve que tengas el conocimiento, la palabra, la teología, si no has conocido al Espíritu Santo. A su nombre. David era formado en las alturas. Él conversaba con Dios, hablaba con el Espíritu Santo. Por eso él, hermanos, David se ganó un problema. A David no le habían invitado a pelear. Había el ejército que se iban a enfrentar con los filisteos. Pero David provocó la ira. David provocó el enojo. A su nombre. David fue a la línea de batalla. A su nombre. Dice la escritura que mientras el gigante iba contra David, David corrió a la línea de batalla, y dice que levantó la honda con una piedra y pudo incrustarle en la frente al gigante. A su nombre. A su nombre. Ese es el guerrero que forma Dios. Ese es el guerrero que Dios talla en las batallas, en las alturas. Ese es el guerrero que Dios forma para la batalla. Es un guerrero que no le tiene miedo a nada. Es un guerrero que prefiere quedarse solo o mal acompañado. Es un guerrero que no necesita de las personas porque depende de Dios. A su nombre. Es un guerrero que sabe que su confianza y su fe está puesta en Dios y que de Él va a haber victoria siempre. Ese es el guerrero que Dios prepara. Es el cristiano que Dios llama. Es el cristiano que Dios lo entrena para vencer y sea un vencedor. Dios no prepara, hermanos míos, personas dudosas, negativas.
Dios no prepara a esas personas. A su nombre. Dios prepara gente que crea en su palabra, que crea en Él, tenga fe en Él. Ese tipo de personas Dios lo prepara para la batalla. Y ese tipo de personas Dios lo prepara para hacer empresa, para hacer negocio. Alguien que cree en su palabra, alguien que confía en Él, alguien que esté entregado a Él, alguien que sabe que va a haber victoria sirviéndole a Dios. Hay victoria trabajando para Dios. Hay victoria siendo un siervo, una sierva de Dios, hermano. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Por eso David le dijo al gigante, a Goliat: Jehová hoy va a entregarte en mis manos. Siervo Milton, mire, hijo, es un soldado de guerra. Y tú presentándote ante él tan solo con tu honda y unas cuantas piedras. Por eso David ahí fue criticado. ¿Ustedes se imaginan los filisteos cómo se reían de él? ¿Cómo se burlaban? ¿Cómo hablaban cosas incoherentes? Pero él estaba completamente seguro, su mirada puesta en el propósito, en el objetivo, su mente en el propósito, sus oídos en el propósito, su vista en el propósito. David no quitó su mirada de la asignación. David estaba seguro que tan solo con una piedra y el poder de Dios lo vencía al gigante. No necesitamos, hermano, nosotros de repente de grandezas ni riquezas, sino necesitamos el poder de Dios que siempre nos acompaña para tener victorias. Usted no necesita, hermano mío, llegar a una altura en el reconocimiento del hombre, si no necesita ser reconocido por Dios primero. A su nombre. Ese es el guerrero que Dios prepara. Ese es el guerrero formado en la línea de batalla. Por eso la Escritura dice que mientras el gigante estaba hablando, mientras el gigante se reía que lo iba a destruir, ni bien se movía el gigante, el Goliat, dice la Escritura que David corrió al centro, la línea de batalla, y levantaba la onda. Y fue el primero él que lanzó la piedra. Dios necesita guerreros que no tengan miedo. Dios necesita guerreros que sean violentos. Dios necesita guerreros que no esperen que lo motiven, sino que vayan ya con los propósitos, porque a Dios lo tienen primero. Ese es el ejército, ese es el soldado que Dios prepara. A su nombre, a su nombre. Alábale con fuerte palma al Señor, hermano. Amén. ¿Quién vive? Este fue el enfrentamiento entre David y Goliat, que lo hizo tan famoso. A su nombre. Y sabemos todos que David venció a Goliat. Goliat se burló de David. A su nombre. Viéndole a David, un jovencito él, y Goliat siendo un soldado de guerra. A su nombre. Por eso Goliat, el gigante, lo vio aquel como presa fácil. Por eso muchas veces hay cosas imposibles para ti. A veces dices tú, yo nunca voy a llegar a ese nivel. O dices tú, yo nunca me voy a sanar. El médico me ha dicho que tengo cáncer y voy a morir de cáncer. O el médico me ha dicho que mi vida va a ser así y voy a tener que morir. No. Tú tienes que tener la visión de David. David no miraba las cosas como lo que eran. Él tenía fe que Dios le iba a dar la victoria. Lo que el médico te haya dicho, Dios no lo toma en cuenta. Dios toma en cuenta tu fe. Dios toma en cuenta tu confianza. Cuánto tú crees en Él para que tú tengas la sanidad y tengas tu milagro. Es tu fe. Es creer en el Salvador. Es poner tu confianza en Dios. Es Dios quien te va a dar la victoria, hermano. A su nombre. A su nombre.
Amén, hermanos. ¿Quién vive? Dios prepara un caballo para la batalla y a ese caballo Él le da la victoria. ¿Quién vive? Dios estaba preparando a David, pastor de ovejas, arriba en las alturas, en las montañas, entre osos y leones. Dios lo prepara a David para la batalla. A su nombre. Arriba, junto a las ovejas, Dios está preparando a David su carácter. Dios está preparándole su obediencia, su fidelidad. Dios lo estaba preparando que David dependiera de Dios, de su poder de Dios, más que de la armadura, más que de las cosas que le rodean. Dios lo formaba a David arriba. A su nombre. Mira el proceso de David. David nunca se puso celoso de sus hermanos que eran guerreros, que eran hombres de batalla. David no tenía celos de lo que pasaba abajo con sus hermanos. David era un jovencito pastor de ovejas. A su nombre. Pero Dios, ahí donde usted está, Dios está formándolo. ¿Qué necesita? Que usted tenga paciencia, que usted sea fiel, que usted vaya siempre en la fidelidad, en la obediencia, en busca de Dios. Usted no huya de los procesos. Un guerrero nunca puede huir de los procesos, nunca puede retroceder, hermanos, porque cada proceso que usted tiene va a tener experiencias de guerrero, de soldado. Es parte de su ministerio. No, usted no puede escalar de abajo, subir de frente a un peldaño arriba en la cima, sin antes tener las huellas en su espalda, en su cuerpo, de las batallas, de las guerras que usted ha peleado. A su nombre. Alábale con fuerte palabra al Señor. A su nombre. A su nombre. Hermanos, Jesús nos dio muestra de un soldado, un siervo fiel. Las huellas de Jesús, las marcas que Él tuvo en su cuerpo, denotan que fue un guerrero fiel y obediente. ¿Qué huellas tiene usted? Pregúntale a tu hermano, ¿qué huellas tienes tú? Dile, ¿qué marca tienes tú? ¿Qué marca tienes tú? Dile. Aparte de tu tatuaje, ¿qué marca tienes? Dile. A su nombre. ¿Qué marcas tienes tú? ¿Tienes marcas de haber estado en la batalla ganando almas para Cristo? ¿Tienes marcas en tu rostro de haber llorado incansablemente? A su nombre. ¿Cuáles son las marcas que tú tienes? ¿Quién vive? Por eso Jod, cuando estuvo en el proceso, las marcas de Jod resaltaron su ministerio y la grandeza y las bendiciones de Dios en su vida. A su nombre. Nadie podía hacerle frente a Jod. Su nombre. Porque Jod, cuando él tenía la sarna en su cuerpo y se rascaba su cuerpo con pedazos de traste, se rascaba y con la ceniza se cubría. Eso marcaba, eran las huellas de su proceso, de su obediencia, de su fidelidad, en la cual él tenía que pasarlo. Y el diablo le quitó todo. A su nombre. Hay muchos que le quitan el lugar donde están y se enojan. Muchos se resienten porque ya no eran lo que eran, se resienten. A su nombre. Es un proceso que tenemos que pasar todos, hermanos. En el reino de Dios, escuchen bien, en el reino de Dios nada es estable, fijo. Porque el enemigo sabe las estrategias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el reino de Dios? Dios nos da sabiduría y nos da estrategias de guerra, de batalla. Por eso a veces, hermanos, tenemos que los líderes moverlos de un lugar a otro. O a veces las casas de vida se tienen que mover de un lugar a otro. ¿Para qué? Para no estar conformes, porque el enemigo siempre va a atacar ese lugar. Por eso son las estrategias de batalla, de guerra que el Espíritu Santo da. ¿Para qué? Para que ese hogar, esa familia no sea destruido. Para que esa casa de vida no sea destruido.
Pero es un proceso. Y ese proceso lo tenemos que asimilar. Pero a veces nos enojamos, nos resentimos. A su nombre. De todo nos enojamos, a su nombre. Pero debemos entender que ese es el proceso que pasamos. Job lo pasó. Y el proceso de Job fue mucho más allá todavía. A su nombre. A su nombre. Debemos dejar la comodidad en la que vivimos. Debes dejar la comodidad en la que te desarrollas. Si tú no tienes huellas de guerrero, de soldado, preocúpate, hermano mío. Preocúpate. Porque al reino de Dios se tiene que llegar siempre, hermano mío, gloria a Dios, el cuerpo lleno de cicatrices y de huellas, de haber peleado la buena batalla de la fe. Alábale con fuerte la mano al Señor. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. En el proceso Dios te forma para que no te rindas. En el proceso Dios forma tu carácter para que seas un vencedor. En el proceso Dios forma tu paciencia. A su nombre. Muchos no entienden el proceso, hermanos. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría? Se airan, retroceden, se alejan de Dios. Por eso, conversando con Dios y con el amado Espíritu Santo. Porque ¿saben una cosa, iglesia? Todo lo que pasa en las iglesias, en la casa, en este lugar, en esta casa, Dios ya lo sabe. A Dios no le agrada el tipo de vida que tú tienes, ¿verdad? A Dios no le agrada cómo tú vives, cómo usted ejerce el ministerio. A Dios no le agrada cómo tú le sirves a Él. A Dios no le agrada cómo tú estás viviendo en esta tierra. Si tú eres una guerrera, un guerrero de Cristo, a Dios no le agrada cómo tú te estás desenvolviendo. A Él no le agrada. Porque el enemigo, ¿qué es lo que está haciendo contigo? El enemigo te está distrayendo. El enemigo te está robando las bendiciones. El enemigo está tratándote de quitarte, de apartarte de los procesos de Dios. ¿Para qué? Para que seas presa fácil de Él. Cuando tú aprendas a estar en la batalla, en la línea de batalla, ante las críticas, ante las ofensas, ante la traición, ante el abandono, aprendas a pasar esos procesos, Dios te va a usar con poder. Dios te va a usar con la unción. Pero si tú no aprendes a pasar esos procesos, te estás deteniendo ahí. Y ahí el problema, que tu ministerio no crece. A su nombre. Muchas veces queremos algo que Dios nos bendiga, pero a veces no sabemos nosotros pagar precio, sacrificio. A su nombre. Por eso vemos el caso de David. Mire, hermano, David, él estaba en las alturas pastoreando las ovejas, en los montes, en el campo, mientras sus hermanos estaban siendo formados en la batalla, adiestrados en la batalla con la espada, con el escudo. A su nombre. David no. ¿Quién de los hermanos se puso a pensar que David en un momento iba a vencer al filisteo? Nadie. A su nombre. Ellos estaban seguros que con su armadura y con el equipo importante que ellos tenían, iban a vencer al gigante. Pero jamás pensaron que un jovencito adiestrado en el campo, en el pastoreo con las ovejas, entre osos y leones, estaba siendo preparado por Dios para vencer al gigante. Dios te está llamando ahora. Levántate. Dios te está llamando ahora. Ponte de pie, porque ha llegado el tiempo de pelear con tu gigante y vencerlo, hermano mío. A su nombre. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante que no puede vencerlo? Levántate. Es el tiempo que venzas el gigante. Es el tiempo que vayas en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, y vencer al gigante. A su nombre. Escuchen, iglesia. Son tiempos venideros donde el remanente
va a avanzar mucho más que antes. Estamos cansados que las iglesias o el cristianismo solamente sean 4 o 5 líderes en las iglesias y solamente se focalice en ellos. Los postreros serán los primeros, dice la palabra de Dios. A su nombre. El enemigo no descansa y está destruyendo ministerios, apostolados, pastorados. Pero el verdadero guerrero se forma en lugares que menos creen, donde no hay la presencia del Espíritu Santo. En este lugar está el poder de Dios. En este lugar está la presencia del Espíritu Santo. Y en este lugar, hermanos míos, va a crecer, va a avanzar, va a multiplicarse. Hay soldados activos, hay soldados armados para ir y tomar, oh gloria a Dios, territorios para el reino de Dios, las almas para Cristo. Es el tiempo de predicar, es el tiempo de evangelizar, es el tiempo, hermano mío, de ganar almas para Dios. Alábale con fuerte palma al Señor, hermanos. A su nombre. A su nombre. Necesitamos un guerrero formado con carácter, convicción. Un guerrero con convicción, con amor, con pasión por las almas. Ese es el guerrero que Dios necesita, que Dios espera. Un guerrero apasionado por las almas. Un guerrero que no le tenga miedo a nada. A su nombre. Un guerrero que dé su tiempo por encima de sus necesidades, que le dé su tiempo para Dios. Es el guerrero que depende de Dios. Es el guerrero que necesita a Dios en su vida, en su camino, en su ministerio, en su trabajo, en su negocio. Ese es el guerrero que depende de Dios. No importa lo que me diga, no importa si no tenga que comer, no importa si no tenga que vestirme. Si yo lo tengo a mi Dios, yo lo tengo todo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, hermano? Alábale con fuertes palmas al Señor, hermano. A su nombre. Por eso David lo enfrentó a Goliat. Por eso David no tuvo miedo al gigante. A su nombre. Hay hermanos, personas que cuando les dicen tú tienes diabetes. Ay, diabetes tengo. Ay. Tienes colesterol, triglicérido. Ay, colesterol, triglicérido. Ay, ay, ay. Tienes cáncer. Oh, ya me voy a morir ya. En vida te voy a dejar mis chancletas viejas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué las deudas son para ti un gigante? ¿Por qué la enfermedad para ti es un gigante? ¿Por qué el hijo rebelde para ti es un gigante? ¿Por qué la hija rebelde para ti es un gigante? O el esposo rebelde o la esposa rebelde son gigantes para ti. Porque no has aprendido a pelear la batalla de la fe. Porque no has aprendido a confiar en Dios. Por eso que a veces los matrimonios se destruyen. Porque tu confianza está en el hombre, no está puesta en Dios. Debemos aprender a creer y a confiar en Dios. A su nombre. David, él ni siquiera se imaginó, hermanos, pelear con el gigante. Pero él sabía que en ese lugar Dios lo había enviado a enfrentar al gigante. A su nombre. Alábale con fuertes palmas al Señor. A su nombre. Y David resistió las burlas, las críticas. Aún del gigante de Goliat se burlaba. ¿Qué vas a hacer tú, chatito, enanito? ¿Qué vas a hacer? Te agarro, te desaparezco. Vas a ver, hoy te desaparezco. Pero David le decía: has provocado la ira de mi Dios.
y mi Dios hoy te va a entregar en mis manos. En mis manos hoy te va a entregar mi Dios de la gloria, mi Dios de la batalla, mi Dios del poder. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén. Por eso David le dijo, cuando le insultaba, cuando le agredía el gigante Goliat a David, David le decía: hoy voy a dar tu carne a las bestias de la tierra y a las aves del cielo. Mira, hermano, para David, imagínate, él no tenía el escudo protector, él no tenía la armadura, él no tenía la espada. Él estaba ahí, hermanos, humildemente, pero lleno del poder de Dios. Oh, santo, aleluya. Yo no sé si tú estás comiendo la palabra. Yo no sé si tú estás viviendo. No se necesita ser profesional para tener riqueza. No se necesita, hermano, ser un abogado para ser usado por Dios. Hay que ser humilde. Hay que estar preparado para ser instrumento de Dios. Y Dios te dará la victoria. Alábale con fuerte palmas, Señor. A su nombre. A su nombre. David le dice: yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y te cortaré la cabeza, porque Jehová hoy te entregará en mis manos. A su nombre. Lo que te diga el médico, tú no lo tomes en cuenta. Tú tienes que decir: mi Dios es mi sanador. Estoy sana, estoy sano. Lo que escuches fuera, o lo que te hagan oír de repente para que tengas desánimo, desaliento, tú tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Ese es el guerrero que depende de Dios. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Por eso, iglesia del Señor, David le dijo: yo te venceré. A su nombre. David no tenía miedo. De repente, con esa lanza, hermanos, tan enorme, lo puede incrustar ese cuerpo de David, pero David no le tenía miedo. A nada armadura de tenerle miedo tú, hermanos. Ni a brujo, ni a hechicero, ni a macumbero. A nada, hermanos. Mientras tú tengas fe en Dios, mientras tú confíes en Dios, el diablo te podrá decir que tienes leucemia, que tienes cáncer, que tienes artritis, que tienes hígado malo, lo que te diga el diablo, a Dios no le importa. Mientras tú seas fiel a Dios, sigue perseverando, sigue orando, sigue clamando que eres el templo de ese Cristo vivo, eres el templo del Espíritu Santo, hermano. A su nombre, a su nombre. Digan todos: yo te venceré. Yo te venceré. Pero así no hablaba David, hermanos. Ustedes están hablando como muñecas de hermanos. Tienen que hablar con convicción, como soldados de guerra. ¿Cómo le van a decir al diablo? Yo te venceré. Parecen plumas. Hablen como guerreros. Yo te venceré. Yo te venceré. Cualquier gigante, yo lo venceré. Yo lo venceré. Yo venceré todo gigante que se levante en mi camino. Yo lo venceré en el nombre de Jesús. ¡Alábale, pueblo! A su nombre. Amén. ¿Quién vive? Toma asiento. Hermano, este mensaje es vital para su ministerio y para su vida de usted como hija, como hijo de Dios. Miren, hermanos, usted se goza, pero usted no lo está comiendo el maná. David, sin provocar, sin hacer nada contra el gigante, contra Goliat, él ya lo estaba declarando que lo iba a vencer.
no tienes trabajo, mañana lunes me van a llamar de la empresa más grande, me van a pagar voy a recibir buen salario, buena remuneración. Ese es el Hijo de Dios, ese es el siervo de Dios, que no depende de su realidad, depende de la gloria de Dios. ¡A su nombre! Alábale, pueblo, alábale, alábale. Si tú vives, alábale. Si tú vives, alábale. A su nombre. Se fueron los aleluyas, creo, hermano. Se fueron. Alábale con fuertes palmas al Creador. A su nombre. David, él gozó la victoria antes de tenerlo. Amén. Tú tienes que decir: yo tengo dinero en todos los